Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en las noticias. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. Parlamentarios de diversos sectores advierten de una eventual ola migratoria ilegal para este verano, un aumento, obviamente. En entrevista con La Segunda, el senador socialista José Miguel Insulza dijo que el proyecto del gobierno no asegura la concreción de las expulsiones. Para hablar de este tema estamos con Jorge Díaz, el gobernador de la región de Arica y Parinacota. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Siempre es un agrado estar aquí. Bienvenido a la capital, pues. Sí, muchas gracias. Siempre nos conectamos, digamos, a la distancia, de manera virtual. Tal cual. Ya, con calor me decía que está pasando calor. Hay hartos grados aquí en Santiago. Muchos, pues tenemos. Es tan distinto a mi querida llamada región. Bueno, pero va a tener que aguantar aquí unos días el calor porque está, sí, aquí un calor bastante más seco además que allá en Arica. Gobernador, ¿usted coincide con las palabras del senador Insulza, que ha dicho que primero se viene una ola migratoria más grande, no voy a decir peor, sino que más grande y por lo tanto más difícil de controlar que lo que hemos tenido años anteriores para este verano y que no hay plan para frenar esa ola migratoria? O sea, absolutamente de acuerdo con el senador. Nosotros entendemos que en la región es una región en realidad estratégica para el país, porque a la medida que no se controle fuertemente la frontera, que en realidad no es una frontera de Arica, es una frontera de Chile, se entiende con claridad que ahí hay una falencia enorme, porque si es que no existe un control estricto, va a permear para todo el resto de Chile. Ahora bien, las olas migratorias se han mantenido durante este tiempo, por supuesto que en mayor o menor medida, pero siguen habiendo ingresos de personas de manera irregular al país, y eso va a irse afectando de una manera mucho más aguda cada vez que entendemos que hay problemas con los países limítrofes, y eso además tiene una consecuencia mayor, y es que una vez que ingresan al país nosotros no tenemos cómo catastrarlos, no tenemos cómo identificarlos, no tenemos ningún instrumento hoy día habilitado para eso. Nosotros desde el gobierno regional tuvimos que hacer una inversión millonaria de más de 6.300 millones de pesos en un sistema AVIS que se lo entregamos a la PDI, para que... ¿Qué es un sistema AVIS? Es un sistema que hace un catastro biométrico y biofacial de todas las personas que ingresan por pasos irregulares, es una migración irregular, y que se conecta con todas las bases de datos nacionales e internacionales, con la Interpol y otras más. Porque si no sabemos quién entró al país, no hay certeza de absolutamente nada. Cuando el senador Insulza dice que podrían llegar a 70.000 el ingreso de inmigrantes, ¿eso es equivalente, si es que eso ocurriera, es equivalente, estoy pensando en esa ola que llegó el verano pasado, ¿cierto? Cuando veíamos que en Colchane estaba repleto de gente. Claro, tal vez no fue tanto en Arica, pero fue en general en la zona norte de nuestro país. ¿Los 70.000 personas a usted le suenan como ese escenario? Yo no sé si quizás hablar de cifras hoy día sea apropiado, porque en realidad... Porque uno entiende que va a ser una gran ola migratoria, pero como no se pueden hoy día catastrar, no se pueden identificar, no se pueden sumar, ¿Pero qué es una gran ola migratoria para usted? Que está acostumbrado, ¿cierto?, que la gente entra... Sí, nosotros, de hecho, cuando me venía acá, a Santiago, el aeropuerto queda muy cercano al paso fronterizo. Sí. Y uno ve cómo van caminando de ida y de vuelta las personas. O sea, ese proceso no se ha detenido. Y en realidad es más bien un tránsito permanente que es como minucioso, es muy detallista por ciertos lugares. Es como un tránsito hormiga, que va y viene. Ahora, determinar o dimensionar la cantidad, hoy día nadie lo podría indicar, porque nadie sabe cuántos migrantes irregulares hay en el país, más allá de las estadísticas que tiene la PDI respecto de las autodenuncias que se hacen, pero las autodenuncias no son respecto de personas menores de 18 años. O sea, si viene una familia, papá, mamá y 3 hijos, solamente se contabiliza al papá y la mamá, porque los menores de edad no se pueden autodenunciar. Claro. Gobernador, el senador Insulza pide como medida, dice primero que no está funcionando digamos, el programa de expulsiones o la aceleración de expulsiones a los inmigrantes ilegales en nuestro país, y dice que pide una policía fronteriza, digamos, que el ejército esté una policía militar fronteriza para frenar estos ingresos ilegales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente. ¿Esa petición? Sí, nosotros entendemos dos cosas. Lo primero es que hoy el cálculo de cantidad de dotación de carabineros, que son los que tienen a cargo el resguardo fronterizo, no considera, dentro de todas las características y todos los ítems que se suman para tener la dotación total de carabineros de una determinada región,
no se suma el carácter bifronterizo de mi región, de la región de Arica y Parinacota. Y eso en realidad es un error garrafal porque evidentemente para destinar carabineros para el resguardo fronterizo se tiene que restar la cantidad de dotación que sirve para paliar la seguridad pública en la región, en la parte urbana de Arica. Ahora bien, yo creo que hay que tomar dos decisiones y aquí el gobierno tiene que poner el tono y tomar una decisión específica. La primera es crear una policía de fronteras o en su defecto incorporar una modificación constitucional con el objeto de que dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas exista el resguardo fronterizo, porque no solamente son los militares, sino que hay zonas como el Hito 1, que es una zona costera que está a cargo de la Armada. Sí. Por lo tanto, se tiene que tomar esa decisión como Estado de saber qué se va a hacer respecto de las fronteras. Si se va a seguir dejando con carabineros, si se va a crear una policía de fronteras o si se va a dotar a las Fuerzas Armadas del resguardo de las fronteras como un mandato dentro de las funciones que debe cumplir las Fuerzas Armadas. O sea, permanente, porque hoy día, digamos, a raíz de lo que pasó hace algunos años, las Fuerzas Armadas sí están haciendo labores de resguardo. Relativamente. Lo que pasa es que se dictó un decreto que es el decreto 265, que permite entregar más tecnología para el resguardo fronterizo. Pero entendemos que a raíz de la figura de la reconducción, eso tiene una connotación que es muy poco práctica, porque en definitiva no existen tampoco los vehículos que puedan trasladar a los migrantes que ingresan por pasos irregulares, que se les tiene que reconducir a la frontera para que puedan trasladarse primero a un registro que tiene que realizarse, que es en cuarteles policiales, para después de nuevo devolverlos a la frontera. Entonces, evidentemente, eso tiene una situación práctica que es muy difícil de desarrollar y por eso es que no ha tenido quizás el éxito que se esperaba. Pero en la práctica está las Fuerzas Armadas en la frontera. Lo que pasa es que no están, dice usted, no están pudiendo cumplir con esa labor. ¿Por qué? Porque es mucha gente. Porque no están los medios. Por supuesto, porque en realidad se requiere una serie de instrumentos necesarios para resguardar la frontera. El largo de la frontera que nos une con Perú y Bolivia es muy extensa. Sí. Equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que hay que resguardar. Por lo tanto, no es que sea un espacio pequeño que uno diga, entonces si ponemos a 5 militares acá significa que no entra nadie. Todo lo contrario, y de hecho sigue el tránsito de personas. A pesar de que hoy está vigente el decreto 265, ayer me reuní con el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, en Arica, para un poco analizar, ¿no?, de qué manera este decreto 265 tiene vigencia, de qué manera este decreto nosotros sentíamos que era útil o insuficiente para cubrir las necesidades migratorias. Yo le manifesté que en realidad no solamente yo como gobernador, sino que el Consejo Regional, distintas autoridades locales y también las organizaciones sociales entendíamos con claridad que era un instrumento insuficiente, que si no se replanteaba el decreto 265, no se reforzaba, no se entregaban mayores dotaciones vinculadas al resguardo de fronteras, esto iba a ir en un proceso decreciente, que cada vez las fronteras van a estar más debilitadas y sin dudar esto iba a permitir que la migración irregular se siga fortaleciendo, se sigue incrementando como lo ha sido hasta ahora. ¿Y cómo fue la recepción del subsecretario? ¿Cuál ha sido la recepción del gobierno frente a lo que usted está diciendo? Que es necesario, por ejemplo, una de las opciones, establecer como una función permanente de las Fuerzas Armadas en las modificaciones para establecer como función permanente el resguardo de la frontera y evitar que entren inmigrantes ilegales. Aún no tenemos ningún tipo de respuesta. Nada. No, pero la conversación con el subsecretario. O sea, se ve muy buena. Una levanta de ceja, no sé. Se ven muy buenas intenciones del subsecretario. Una toma de apunte. Claro, sí, registran muy bien lo que sienten las autoridades regionales, porque cuesta tomar decisiones cuando se está a 2.000 kilómetros donde está el problema. Sí. Cuesta mucho. Pero por cierto, hay autoridades electas de manera democrática, no tan solo nosotros como gobierno regional, sino que también los alcaldes y otros actores incumbentes, y que tenemos mucho que decir porque vivimos en el territorio. Y eso nos da un termostato distinto a aquellas personas que van por un día, por 2 días a Arica, miran más o menos lo que pasa, pero hoy la sensación respecto a la migración irregular es más bien, tiene una connotación negativa. ¿Y por qué lo digo? Porque la migración también empieza a mezclarse con la cantidad de delitos graves, como los delitos de homicidios, que están afectando a la región de Arica y Parinacota aproximadamente, de acuerdo a la estadística actual. El 40% de los imputados por homicidios en Arica, que hasta la fecha van 32, en un año, hace 3 años atrás eran 5 o 6 en el año, estamos en noviembre, 32 y vamos 32. ¿Ya? De hecho, en los últimos 10 días han matado a 3 personas en la región de Arica y Parinacota producto o en manos de la delincuencia. Y eso hace pensar que el 40% de los imputados son imputados de nacionalidad extranjera,
que ingresaron por pasos irregulares al país. Entonces, evidentemente que son situaciones que se empiezan a mezclar porque en esta ola migratoria no tan solo entran personas que quieren contribuir al desarrollo del país, sino que también ingresan personas que provocan tráfico de personas, tráfico de narcóticos, trata de blancas, el delito de coyotes que antes no se conocía y el tráfico de armas se está volviendo muy habitual, que también se empiecen a robar vehículos en Arica y en otras partes del país, por cierto, y que llegan a la frontera para que en la frontera misma se cambien por armas. Entonces, en definitiva, existe una suerte de descontrol que no se ha podido detener, no se han tomado las acciones suficientes, no ha sido una situación seria, no se ha tomado el tema con la gravedad que hoy se necesita. Usted dice que el gobierno central no se ha tomado en serio la gravedad de la situación de la inmigración irregular y las consecuencias que está teniendo en la delincuencia en Arica y Parinacota. Yo siento que en realidad hoy el diagnóstico, que la etapa de diagnóstico ha sido muy extensa. ¿Ya? Y lo que hoy necesita mi región, lo que necesitan los habitantes de Arica y Parinacota son acciones claras. Nosotros desde el gobierno regional hemos destinado más de 13.000 millones de pesos en distintas acciones para combatir la delincuencia, incluyendo este sistema AVIS, que yo en realidad aprovecho de agradecer a la PDI por el trabajo que han hecho. Hace 2 semanas atrás se pudo emitir la orden de compra donde se adjudicaba ya al proveedor. El próximo mes va a entrar en vigencia este sistema, que es un sistema único a nivel país para enfrentar y catastrar a los migrantes. Y por cierto que eso es muy importante porque en definitiva no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, no sabemos qué va a pasar. Y por eso es que en realidad lo que yo le pido al gobierno central es que ponga atención en lo que pasa en las regiones extremas, sobre todo en las regiones fronterizas. Y por eso necesitamos que se tomen medidas y que no se tomen medidas solo desde el escritorio, solo desde Santiago, sino que además sean con la participación de las autoridades de Arica y Parinacota. Gobernador, cuando usted dice el 40%, porque aproximadamente. Ya, pero es una cifra enorme. Estoy pensando que de los imputados en homicidios, dice usted, ¿cierto? Homicidios. En homicidios este año. Son inmigrantes, digamos, o sea, extranjeros, son extranjeros. Ingresaron por pasos irregulares. Y le digo que, claro, porque el problema de esto, o uno de los problemas, las posibles consecuencias, es que genera también una especie de rechazo, ¿cierto? Y de fobia a los inmigrantes, cuando tenemos un país donde ha llegado mucha gente también necesitada de que los recibamos a trabajar, a poder, o sea, coincidirá conmigo que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a Chile o cualquier parte, pero que se mueven, que cruzan el continente completo, que arriesgan sus vidas para poder llegar a otros países porque están en una situación de desesperación y vienen, en general, su mayoría, a trabajar y a tener una mejor vida. Oye, indudablemente. No a delinquir, ¿o no? No, indudablemente. Ya. Lo que tú manifiestas es muy cierto. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi región siempre hemos sido una región bifronteriza. O sea, sí, esto no ha variado desde que Chile, de que en la región, desde que Arica ingresó al Estado de Chile. Siempre hemos tenido mucha vinculación con peruanos, con bolivianos, con distintas nacionalidades que vienen a la región y vienen al país a contribuir, no solamente en los aspectos de agricultura, sino que de obras menores y otras tantas más. ¿Qué es lo que cambió ahora? Eso en realidad siempre ha existido. Sí. Nosotros además tenemos, no sé, el 3, 4 y 5 de febrero el Carnaval con la Fuerza del Sol, donde ingresa una gran cantidad de cultura que se promueve desde la condición de una región bifronteriza. Precisamente ayer estábamos con el Comité Binacional que integra a distintas personalidades públicas y también del área privada desde Tacna y Arica para fortalecer nuestro carácter de zona fronteriza. Por lo tanto, no es que existan inconvenientes con eso. Todo lo contrario, nosotros siempre hemos sabido recibir muy bien a quien viene a contribuir al país, pero no quien viene a delinquir, no quien viene a instalar bandas de crimen organizado en la región, no quien viene a instalar formas delictuales que son nuevas para todos, porque el problema del crimen organizado y sobre todo estas bandas internacionales que ingresaron al país, que son Cuando dice internacionales, ¿estamos hablando venezolanos y colombianos? Principalmente. ¿Qué cosas? Principalmente. ¿De dónde vienen? Principalmente venezolanos y colombianos. Ya. Pero lo más grave de eso es que da lo mismo la locación del delincuente, da lo mismo si está o no al interior de una cárcel, da lo mismo si está o no dentro de una región, si está o no dentro del país, sigue siendo un miembro activo de una organización criminal y que empieza a afectar también las formas de vida de Arica. En general, el comercio de Arica siempre estuvo abierto hasta muy tarde, ¿no? Uno bajaba a las 10 de la noche al centro y todavía habían tiendas abiertas, hay un comercio que se extendía hasta altas horas de la noche, pero ahora a las 7 empieza todo a cerrar. O sea, ha cambiado la forma de vida de la gente. Por supuesto, y existe un fundado temor de verse expuesto no solo a un homicidio, sino que a distintos tipos de delitos. La cantidad de robo de vehículos ha sido enorme en la región y hace otros tantos más. Entonces,
las personas viven con ese temor de verse expuestos a distintos crímenes y delitos. Ya, y eso es nuevo, evidentemente, en Arica y Parinacota. Absolutamente nuevo. Estamos hablando, por ejemplo, la última noticia que tuvimos, o lo más llamativo, es la acción del Tren de Aragua. Exactamente. Ya, ¿eso es algo que existe, que está, que la gente le tiene susto? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hoy día no existen antecedentes que puedan aseverar que ese tipo de bandas de crimen organizado ya no está con ninguna operación en la región o en el país. O sea, nadie hoy día podría asegurar que no existe ningún miembro activo que esté. Porque hubo una operación importante de captura de miembros del Tren de Aragua. Sí. Pero usted dice, no sabemos si hay otros operando. No, por supuesto que no. Se felicita, por supuesto, la acción de las fiscalías y de otros tantos más que participaron en todos esos procesos, pero hoy día nadie podría asegurar que este tipo de bandas internacionales está o no operando en la región. Y por eso es que hay que ser muy cautos con la manera en que esto se enfrenta. Hay que tener la virtud de entender las necesidades de la región. Y es por eso que nosotros desde el gobierno regional, a pesar de que nuestras facultades en materia de seguridad pública son nulas, no tenemos ninguna facultad. Nosotros perfectamente podríamos haber mirado lo que estaba pasando, dar vuelta y decir, ¿saben qué? En realidad nosotros no tenemos nada que ver en esto, no es competencia nuestra. Quienes tienen la competencia, por favor, actúen. Pero eso era darle la espalda un poco al pueblo que nos eligió. Obvio. Y por eso es que destinamos una cantidad de recursos importante, incluso nos atrevimos a que se reduzca el presupuesto del gobierno regional para que se incremente el presupuesto de la Fiscalía Regional y se incorpore una fiscalía especializada en el combate del crimen organizado en un modelo único de fiscalías a nivel país. Ya, pero usted tiene un delegado o delegada presidencial. En todas las regiones tenemos. Sí, por eso le pregunto. El presidente se comprometió a la extinción. Sí, bueno, pero mientras no exista esa institución y se ha dado una explicación por parte de la ministra del Interior de por qué no se destituye, o sea, no se termina con los delegados todavía, hay que hacer una modificación, etcétera. Mientras tanto está ahí. Lo que quiero decir es que usted tiene un representante del gobierno central allá en su región, que sí tiene o debiera tener las facultades que usted no tiene. ¿Cómo está trabajando? Lo que pasa es que las facultades están radicadas en el Ministerio Público, o sea, perdón, en el Ministerio del Interior. Sí, pero el delegado presidencial es el representante del Ministerio del Interior, básicamente del gobierno ahí. Del gobierno interior en la región. Sí, se hacen acciones. Pero parece que no suficiente. No son suficientes. No parece muy convencido. El otro día, de hecho, estuvimos analizando estadísticas respecto de la dotación de carabineros. Sí. Y si lo comparábamos con el año 2016, 2017 y 2018, aproximadamente había un 30% menos de dotación de carabineros en mi región si se comparaba con la cantidad actual. Por distintas razones. Pero en definitiva, nosotros hemos podido entender que toda esta situación que está afectando la vida de las personas y la sensación producto de también esta ola migratoria y de la delincuencia que está en cierto modo desatada, nosotros entendemos que esa forma, que mi región, no por ser una región extrema, tiene que tener menores o mejores condiciones de vida que otra región del país. Aquí tiene que haber una presencia fuerte del Estado, tiene que existir una intervención específica, tiene que existir también un plan que pueda determinar distintas acciones a seguir, y mientras eso no ocurra, difícilmente se va a poder frenar todo lo que está pasando en la región de Arica y Parinacota, no solamente en mi región, sino que también en el resto de las regiones del norte del país. Para terminar, gobernador, ¿cómo está funcionando el sistema o la política de las expulsiones administrativas? Están las expulsiones administrativas y también están las judiciales, de los que cometen delitos, y las administrativas, los que están en manera irregular. Claro, los que cometen delitos y que están en las cárceles, bien, ya. No veo mayor inconveniente, pero respecto a las administrativas, yo creo que ha sido una situación que deja por el suelo la fórmula que se aplica, porque en definitiva lo que ellos hacen es dictar un acto administrativo. Se dicta la resolución, se firma, se timbra, se tramita, pero después no tienen dónde notificarla, porque es un migrante que ingresa de manera irregular, no tiene domicilio, no está establecido, no tiene residencia. Entonces, ¿de qué manera se va a notificar? Y desde que no lo puede notificar, ya la expulsión no se puede materializar, porque ¿dónde está? ¿Dónde está ese migrante? ¿Dónde está? No está catastrado, no está regulado, no sabemos dónde existe, si está en la región, si está en otra región del país, si se devolvió de nuevo a otro y salió de Chile por un paso irregular. No se tiene certeza. Y en la medida que eso no exista, que no se cree una fórmula específica, que no se mire el problema de la dimensión que tiene, va a ser muy difícil que las expulsiones administrativas se puedan concretar, a pesar de que hay funcionarios públicos que diariamente dictan resoluciones administrativas, quizás para cumplir metas presidenciales, quizás para no sé para qué, pero todo ese tiempo de funcionarios públicos que se dedican a redactar resoluciones y que se tramitan completamente, finalmente no se llega a la expulsión real. Y eso es un problema. Claro.
Jorge Díaz, gobernador de la región de Arica y Parinacota. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Que les vaya Feliz muy viaje de regreso. ¿Cuándo vuelves? En la mañanita del sábado aparezco en mi región y de ahí me voy a ir a la comuna de Putre, en específico a la localidad de Chapiquiña, porque ahí se va a celebrar un festival de guatias, que es un plato específico de mi región, y al día siguiente me voy a trasladar a la comuna de Camarones porque se va a realizar el festival del Cordero, en Esquiña. Tiene harta actividad. Nos entretenemos harto. Ya, gobernador, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.